todos, muy buenos días. En esta ocasión, mi grupo conformado por Arisa Cuyo Elizabeth, Sánchez Valera Marín Caroline y mi persona Quispe García Camila Mónica, estaremos hablando sobre la anemia. En específico tocaremos tres tipos de anemia: la anemia ferropénica, la anemia megaloblástica y la anemia hemolítica. Por cada una de ellas estaremos hablando acerca de su fisiología, su patogenia, la parte interrelacionada, la fisiopatología y también sobre la parte clínica. Comenzaremos con el punto número 1, que es la anemia ferropénica, y les estaré explicando acerca de la fisiología y del ciclo del hierro. Bien, como sabemos, el contenido del hierro total en el organismo en un varón es de un 50 a 55 miligramos por kilogramo de peso, y en una mujer es de un 35 a 50 miligramos por kilogramo de peso. La mayor parte de este hierro es hemoglobínico y está contenido en los eritrocitos circundantes y en la médula ósea. La función de estos eritrocitos va a ser el transporte del oxígeno desde los pulmones hacia el resto del organismo, y la proteína que lo va a facilitar es la hemoglobina. La otra porción destacada de hierro de almacenamiento es la ferritina y la hemosiderina, las cuales se encuentran en el hígado. También encontramos hierro en la mioglobina muscular, en las catalasas y en los citocromos. Y bien, cuando estos eritrocitos mueren, la hemoglobina se desintegra en el vaso y en la médula ósea por acción de los macrófagos. Una parte de este hierro va a ir destinada a depósito y el resto se libera al plasma, donde la transferrina lo va a transportar a la médula ósea para formar parte de nuevos eritrocitos. Los eritrocitos nacen en la médula ósea como eritroblastos, en sus formas primitivas, y una vez que se complementan con hemoglobina pasan al torrente sanguíneo. Estos eritrocitos están continuamente produciéndose y destruyéndose, y su vida media en la sangre dura unos 120 días. Bien, en la ingesta diaria de hierro en la alimentación es de 10 a 15 miligramos, las cuales entran por el tracto digestivo, ya sea como hierro ferroso o férrico. Va a ser absorbido aproximadamente un 10%, se va a transportar a través de la transferrina y va a constituir el hierro corporal total. Pero también existen pérdidas en nuestro organismo, que aproximadamente son de 1 miligramo por día, ya sea en un embarazo, por descamación de los epitelios y también durante los ciclos menstruales. Entonces, este hierro corporal total va a distribuirse de la siguiente manera. Dentro de la hemoglobina, que es el componente principal, de un 65 a un 70%, en la ferritina y la hemosiderina en un 25 a un 30%, y en la mioglobina, que es de las proteínas principales dentro del tejido muscular, en un 5%, en las enzimas en un 0,5%, y por último en las transferrinas representando menos de un 0,1%. Patogenia. La anemia ferropénica se caracteriza no solo por niveles bajos de hemoglobina y hematocritos, sino también por una reducción o agotamiento de las reservas de hierro, por niveles bajos de hierro sérico y una disminución de la saturación de la transferrina, que estaré explicando posteriormente. Bien, la anemia ferropénica es el tipo más frecuente de anemia y aparece cuando hay una disminución en la producción de los eritrocitos por eritropoiesis deficiente, o una mayor rapidez en la destrucción de estos por pérdidas de sangre, como por ejemplo hemorragias, menstruaciones abundantes, y por aumento de la necesidad, como puede ser durante el embarazo, deficiencia en la dieta por la ausencia total o parcial en la ingesta de alimentos, pérdidas de sangre, como ya lo mencioné, y todo ello lleva a que la prevalencia de la anemia ferropénica sea elevada, especialmente si los mecanismos de absorción no funcionan correctamente. Por eso es que hablaremos acerca del metabolismo del hierro. Bien, la absorción del hierro tiene lugar en el duodeno, en la parte proximal del yeyuno. Previamente, el estómago secretó el ácido clorhídrico, que va a favorecer el paso del hierro ingerido de forma ferrosa a férrica, y esto facilita una mayor absorción. La ferroreductasa, que es una proteína capaz de reducir el hierro férrico a ferroso, encontramos también a la proteína transportadora de metales divalentes, que está acoplada a una bomba de protones y es capaz de introducir el hierro ferroso al interior del enterocito. Y en la membrana también van a existir receptores al hierro hemo, que lo que van a hacer es coger la molécula de la hemoglobina e introducirla en el enterocito. Dentro del enterocito hay una oxigenasa que va a romper el grupo hemo y va a dejar libre el hierro. El hierro no puede estar en el citoplasma de la célula, por lo tanto puede seguir dos vías. Dentro del enterocito puede unirse a una proteína que es la ferritina, y una vez hecho esto hay que enviarlo hacia el plasma. Al alcanzar la membrana vasolateral, donde vamos a tener otras dos proteínas que van a ser la efastina y la ferroportina, las cuales pasan el hierro ferroso a hierro férrico, y la ferroportina lo va a sacar al plasma para dárselo a la transferrina. El hierro va a activar a la proteína IRP1 y
únicamente se va a activar si la transferrina la transferrina que ha entrado en la célula está baja en hierro. Y lo que hacen es aumentar la síntesis de las proteínas que absorben y exportan el hierro. El enterocito lo que va a hacer es absorber la mayor cantidad de hierro y lo va a transportar hacia las células. Las células que necesitan una mayor cantidad de hierro es el eritroblasto, el cual va a poseer una gran cantidad de receptores hacia la transferrina. Entonces el eritroblasto se va a quedar con el hierro y la transferrina se queda sin el hierro. Este hierro ferroso lo va a llevar a la mitocondria y lo va a introducir en el anillo hemo formado por la hemoglobina. El hierro almacenado en forma de ferritina en los heterocitos terminará perdiéndose cuando las células se desprendan en la punta de las vellosidades, y la exportación de hierro férrico al plasma va acompañada de su oxidación inmediata por la efestina o la ceruloplasmina, y el hierro ferroso que se une a la transferrina va a transformarse en la circulación sanguínea a las células con el objetivo de posteriormente utilizarse, claro. Entonces, acerca del transporte de hierro, el hierro iónico libre es sumamente tóxico, ya que en un medio acuoso se encuentra rico en oxígeno. Por tal motivo, el hierro en el organismo se encuentra unido a diferentes ligandos. La proteína principal de transporte plasmático del hierro es la transferrina. Y, y esta permite que viaje hacia los diferentes tejidos del organismo con posterioridad a su absorción. Y esta síntesis de esta proteína ocurre fundamentalmente en el hígado. Bien, ahora pasaremos hacia la fisiopatogenia interrelacionada. Los glóbulos rojos están formados en la médula ósea de los huesos. En el caso de la anemia ferropénica hay una disminución en el hierro y por ende una disminución en los glóbulos rojos que van a estar formados por hemoglobina. Y como va a disminuir el hierro, entonces también va a disminuir la hemoglobina. Bien, el hierro va a estar unido con el oxígeno y el oxígeno va a servir para formar ATP, que va a ser la energía que requieren todas las células. De allí su importancia. Entonces, ¿de dónde obtenemos el hierro? Este se puede obtener a través de la alimentación y del reciclaje, que es cuando los eritrocitos mueren después de los 120 días cumplidos. Estos se destruyen y pueden volver a ocupar el hierro que tienen ellos para formar otros eritrocitos. Y en la alimentación, que se tienen dos fuentes, las carnes en forma hierro hemo y las verduras y otras vitaminas que son hierro en forma no hemo, vitaminas como la B9 y la B12. Entonces, una vez que estos se ingieren, van a pasar por el tracto digestivo, van a llegar al duodeno y al yeyuno proximal, donde se van a absorber. ¿Y cómo lo van a hacer? El hierro ferroso, con su grupo hemo, va a pasar directamente, pero el hierro sin grupo hemo va a necesitar de una enzima que es la ferritina reductasa, que lo que hace es reducir el hierro férrico a uno ferroso, y este va a poder entrar. Estos se guardan en la ferritina y cuando necesitemos hierro van a salir hacia la sangre y va a transformarse en hierro férrico y va a ser transportado a través de la transferrina a distintos lugares como, por ejemplo, el hígado, el corazón, la médula ósea de los huesos, la ferritina misma para volver a ocuparlo. Entonces, y también posteriormente las células, claro. Entonces tenemos menos hierro, por ende hay menos hierro en la sangre, menos ferritina, menos depósito porque no hay con qué llenarlo. Además de que también aumenta la transferrina porque ya no hay hierro entonces el transporte va a buscarlo a cualquier lugar y va a aumentar también en la sangre. Pero a pesar de que aumente el transporte, su saturación, que normalmente está completa, podemos ver las 3 casillas completas, si hay poco hierro va a haber poca saturación, aproximadamente un 30%. Entonces, a pesar de que haya mucha transferrina, va a haber poca saturación. Bien, su producción de los eritrocitos, la eritropoiesis, se ve facilitada si se necesita más hierro. Si no existen suficientes eritrocitos, esto va a provocar que el organismo tenga que realizar esfuerzos excepcionales para hacer llegar el oxígeno a todos los tejidos. Por ejemplo, el ritmo cardíaco va a aumentar porque el corazón bombea sangre oxigenada hacia los tejidos, entonces va a requerir que haga más esto. Va a haber un déficit de los glóbulos rojos que corresponde a la anemia en general, que claro van a provocar fatiga y debilidad por lo del ATP. Y en caso de la anemia ferropénica en sí, tenemos signos clínicos como puede ser la glositis, la quilitis, la queilosis, ya que las células de la lengua, de los labios, de la boca están en constante recambio, también descamaciones epiteliales. Y también tenemos la coiloniquia, que va a ser hendiduras en las uñas.
Para hablar de anemia megaloblástica, nos basaremos más que nada en la vitamina B12 y vitamina B9. Vamos a ver que la vitamina B9 va a comprender lo que es el folato y el ácido fólico. Este ácido fólico pues tiene una forma monoglutámica. La vitamina B12 pues se encuentra en la naturaleza como cobalamina. Ahora, en caso de lo que es la fisiología, pues vamos a ver en esta imagen lo que es el folato y el ácido fólico. Ambos van a tener la misma vía absortiva. Bueno, ambos van a ingresar aquí en el estómago y pues se van a absorber también en el duodeno y en el yeyuno. Ahora, para que ambos puedan ser absorbidos a través de la membrana apical del enterocito, tiene que tener una forma monoglutámica. En caso del ácido fólico, pues este ya tiene la forma, ¿no? La forma monoglutámica. Sin embargo, el folato tiene que ser hidrolizado por la enzima glutamato carboxipeptidasa 2 a monoglutamato. Entonces, una vez en el interior de la célula intestinal, los monoglutamatos son convertidos o transformados a lo que es el 5-metil tetrahidrofolato, que es la forma circulante en el plasma por medio de la enzima de hidrofolato reductasa. Estos van a estar unidos a la albúmina y proteínas ligadoras de folato asociado a membrana. Vamos a ver que va a existir reservas de folato en el hígado cercanas a un total del 50%. Cuando hay deficiencias de estas, solo satisfacen los requerimientos por unos meses. En caso de la vitamina B12, pues esta está unida a proteínas. Ella se encuentra, estas van a dirigirse a lo que es el estómago y por acción de lo que es el ácido y la pepsina, estas son liberadas y posteriormente estas se unen a lo que es la proteína R o heptacorina. Pero al pasar al duodeno, que está en medio alcalino, permite lo que es la liberación de esta vitamina B12 y pues esta se une a lo que es el factor intrínseco. En el ilion distal, este es el lugar donde se absorbe la vitamina B12. Vamos a ver que en el enterocito el complejo factor intrínseco B12 va a ser captado por endocitosis por la cubilina, que posteriormente es liberada y ligada principalmente a lo que es la transcobalamina 2, que mediante el torrente circulatorio es transportado hasta lo que es el hígado, que es el principal órgano de depósito de esta vitamina, también a la médula ósea y a otros tejidos. Con respecto a la patogenia, ello ocurre por déficit de la vitamina B12 y del folato, del ácido fólico. La deficiencia de vitamina B12 se debe a que hay ausencia de conversión de succinil-CoA, lo que produce una acumulación de metilmalonil CoA y su conversión a ácido metilmalonílico. Lo otro es que las células no sintetizan tetrahidrofolato, por lo tanto el folato se va a almacenar en forma de 5-metiltetrahidrofolato, por lo que se producirá una síntesis alterada de lo que es el ADN. Y por último, es que cuando hay una deficiencia prolongada de vitamina B12, se produce un defecto de homocisteína en la conversión de homocisteína a metionina. Por lo tanto, este bloqueo hace que aumente lo que es los niveles plasmáticos de homocisteína y haya un descenso del metabolito 5-adenosylmetionina, cuya importancia de este metabolito va a ser el que la conservación de mielina. Por lo tanto, una característica de anemia megaloblástica son los trastornos neurológicos por déficit de vitamina B12. En cuanto al déficit de folato, esta produce una disminución de lo que es del tetrahidrofolato intracelular, lo que a su vez causa una reducción de la síntesis de desoxitimidilato y altera también la síntesis de ADN. También vamos a ver que la generación de tetrahidrofolato se acopla a la conversión de homocisteína en metionina y la falta de vitamina B12 hace que el folato quede atrapado en forma de 5-metiltetrahidrofolato y también conduce a una deficiencia de lo que es la metionina. Como ya hemos visto, la vitamina B12 como el ácido fólico tienen una gran importancia para nuestro organismo. ¿Por qué? Primero, porque ayuda a la formación de glóbulo rojo y así pues vamos a prevenir la anemia. Elaboración del ADN, que es el material genético presente en todas las células. Y en caso de lo que es la vitamina B12, ayuda a mantener sanas las neuronas. ¿Para qué? Pues para el correcto funcionamiento de lo que es el cerebro y el sistema nervioso. Otro es que más que nada proviene de la anemia megaloblástica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay deficiencia de esta vitamina B12 y ácido fólico? Pues nosotros, si realizamos una frotis sanguínea, hay una maduración asincrónica entre lo que es el núcleo y el citoplasma. ¿Por qué? Porque en el citoplasma la síntesis de la hemoglobina no se altera, o sea que su maduración está a un ritmo normal. En cambio del núcleo tiene un ADN alterado, o sea que no está completamente maduro. Por lo tanto, tanto las deficiencias de vitamina B12 como ácido fólico pueden causar la síntesis de ADN defectuosa.
que va a inhibir la división nuclear y por lo tanto no pueden madurar correctamente los glóbulos rojos. Entonces lo que pasa es que las células se detienen en la fase de síntesis de ADN y cometen errores de replicación de ADN, lo que eventualmente conduce a la muerte celular apoptótica. Por lo tanto, con la síntesis de ADN alterada, la hematopoiesis se interrumpe. Con respecto a lo clínico, vamos a ver que la causa más frecuente de la deficiencia de vitamina B12 pues, es la anemia perniciosa. También va a ser denominada lo que es Addison-Birmer. Esta se caracteriza porque es una gastritis autoinmune que determina la destrucción de las células parietales gástricas y la consiguiente ausencia de secreción de factor intrínseco para unirse a la vitamina B12. Los signos y síntomas más comunes de la anemia megaloblástica son las úlceras orales y la glositis. Esta glositis se va a caracterizar porque va a ser una inflamación e hinchazón de la lengua, lo que hace que esta tenga una superficie lisa, de apariencia lisa. El déficit de cobalamina también favorece el desarrollo de lo que es la osteoporosis y la osteopenia. Y esto hace que aumente el riesgo de fractura de cadera. Y con respecto a lo que es el déficit de ácido fólico, ellos se sospechan en pacientes generalmente con antecedentes de alcoholismo o malnutrición. Esto va a ser frecuente en ancianos. Y en el caso de niños con espurua tropical, que es la enfermedad celíaca, esta va a estar relacionada con la ingesta de gluten y pues la cual va a aparecer con pérdida de peso, glositis, diarrea con heces abundantes y malolientes, acompañada de anemia. Vamos a ver también que algo importante que es que la deficiencia de folato no produce síntomas de daño del sistema nervioso central, aunque durante el embarazo esta se va a asociar a defectos del tubo neural en el feto. Anemia hemolítica. Primero que nada, vamos a hablar acerca de la fisiología de la eritropoiesis. Este va a ser un proceso de producción de glóbulos rojos que va a ser estimulado mediante la disminución de oxígeno en la circulación. Este va a ser detectado por los sensores que se encuentran en los riñones, secretando así una hormona denominada eritropoyetina. En cuanto a la génesis, esta se va a dar a partir de una célula madre, cuya diferenciación está influenciada por esta hormona, que es la eritropoyetina, para convertirse en células hematopoyéticas pluripotenciales, donde darán origen a dos brotes formadores de unidades hematopoyéticas, que darán origen a la misma vez a la serie blanca y a la serie roja. En este caso solo nos vamos a basar en la serie roja. Entonces, los eritrocitos van a partir de la unidad formadora de estos mismos, que van a ser influenciadas por la EPO y la interleucina 3, que va a participar en el crecimiento de estos. Esta diferenciación se da inicio a partir de los preeritroblastos, que van a ser denominados como las células precursoras. Estos se van a caracterizar por tener un núcleo grande, organelos y nada de hemoglobina. Posteriormente tenemos a los eritroblastos basófilos, que van a ser casi similares a los anteriores, a excepción de que estos van a tener una cantidad mínima de hemoglobina. Luego tendremos a los eritroblastos policromáticos, cuyo núcleo empieza a condensarse, y la célula se empieza a volver rojiza, elevando así la hemoglobina. Posteriormente tenemos a los eritroblastos ortocromáticos, cuyo núcleo va a ser expulsado y no va a tener organelas, a excepción del aparato de Golgi. Posteriormente vamos a tener a los reticulocitos, que se caracteriza por ser anucleado, pero aún presenta restos o vestigios del aparato de Golgi. Este sale hacia la sangre a través de un mecanismo de diapédesis, donde cabe recordar que permanecen en la médula ósea durante 5 días. Posteriormente, ya en el plasma se elimina el aparato de Golgi y ya no existe ningún organelo, no tiene núcleo y la hemoglobina se eleva. En el plasma permanece de 1 a 2 días hasta que alcance su maduración y se convierte en eritrocito. En cuanto a la regulación, podemos ver que esta hormona induce la proliferación y maduración de los precursores. Se sintetiza en el riñón, no se sabe exactamente dónde, pero se dice que probablemente en las células intersticiales, y se activa en la médula ósea. El estímulo fundamental para la producción de la EPO es la hipoxia tisular o disminución de oxígeno. Como podemos observar en ese circuito, cuando se disminuye el oxígeno, aumenta el HIF1, que induce a la síntesis de eritropoyetina. Los factores que reducen la oxigenación tisular están vinculados a hemoglobina baja, a un mal flujo sanguíneo, enfermedades pulmonares y anemia, como hablaremos en este caso. Patogenia de la anemia hemolítica. Esto se debe ante un proceso de hemólisis, que es la destrucción periférica de los eritrocitos, de manera precoz, disminuyendo así el tiempo de vida media, que es normalmente 120 días. Se dice que es anemia regenerativa debido a que, ante la disminución de glóbulos rojos, se aumenta la producción de reticulocitos. Todo esto regulado por la EPO, a una velocidad de hasta 10 veces más rápida. En este tipo de anemia veremos indicadores bioquímicos como aumento de bilirrubina indirecta, aumento de LDH y TGO, así como la disminución de apoptoglobina y hemopexina en el plasma. Si hablamos de los tipos de hemólisis, tendremos a las hemólisis congénitas y a las adquiridas. Las congénitas, también denominadas intracorpusculares, se deben a un problema de los glóbulos rojos, ya sea a nivel de membranopatías, enzimas y hemoglobinopatías, como las talasemias y la anemia falciforme. Por otro lado, tenemos a las adquiridas o extracorpusculares, donde los glóbulos rojos se destruyen en el vaso, debido a factores autoinmunes como la síntesis de anticuerpos IgG e IgM.
además de factores mecánicos e infecciosos, además de un defecto intracorpuscular adquirido, como la inmunoglobinuria paroxística nocturna. En cuanto a su localización, tendremos a la hemólisis extravascular y a la hemólisis intravascular. En la hemólisis extravascular, los eritrocitos van a ser destruidos dentro del vaso, por acción de macrófagos. Fisiológicamente hablando, veremos que los macrófagos del vaso y del hígado van a destruir a los eritrocitos, eliminando así productos de desecho. Entonces este va a fagocitar al glóbulo rojo y este va a degradar la globina para eliminar aminoácidos, que es la parte proteica. Además, degrada el hierro, así como libera protoporfirina, que luego será convertida a bilirrubina conjugada. Esta va a ir al hígado para ser conjugada y se va a eliminar a través de la bilis, yendo al intestino para ser excretado por heces en forma de estercobilinógeno. Además, una parte de la bilirrubina viaja hacia el riñón y es eliminada en forma de urobilinógeno. En cuanto a la hemólisis intravascular, los eritrocitos son destruidos dentro del torrente sanguíneo. Viendo la imagen, los glóbulos rojos que se encuentran dentro del vaso sanguíneo se destruyen de manera severa y se libera en el plasma hemoglobina, para posteriormente ser filtrado a nivel del riñón. Y aparece en la orina coluria, que va a ser un indicador de hemoglobinuria. Entonces podríamos decir que la hemólisis intravascular es la más peligrosa. Respecto a la fisiopatogenia, tenemos a los glóbulos rojos, cuya producción va a ser denominada eritropoiesis. Esta se va a llevar a cabo en la médula ósea y va a ser regulada por la hormona eritropoyetina, sintetizada por el riñón. En cuanto a las características de los eritrocitos, estas contienen hemoglobina y cuya principal función es el transporte de oxígeno. Los glóbulos rojos en la anemia hemolítica se van a destruir por un proceso denominado hemólisis, provocando así una disminución de oxígeno, donde por hipoxia tisular se activa el HIF1 alfa, que induce a la eritropoyetina para la producción de glóbulos rojos. Esta es un tipo de anemia regenerativa, debido a que ante la reducción de eritrocitos, la EPO comienza a aumentar la producción de reticulocitos para así poder compensar las pérdidas. Pero en caso de que la destrucción de eritrocitos sea superior a la velocidad de regeneración, se produce la denominada anemia, ya sea de tipo extravascular o intravascular, según su localización. Extravascular debido a que los eritrocitos son destruidos en el vaso por acción de los macrófagos. Por consecuencia, aumentan el tamaño de este, produciendo así una esplenomegalia. Este es el tipo de anemia más frecuente. En cuanto a la hemólisis intravascular, podemos decir que los eritrocitos son destruidos dentro del torrente sanguíneo. Dentro de los tipos tendremos a la hemólisis congénita, o denominada también intracorpusculares, debido a un problema propio del glóbulo rojo, con la que normalmente se nace. A nivel membranoso, este produce esferocitosis hereditaria. En cuanto a las enzimas, ocurre una disminución o un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y por último, en cuanto a las hemoglobinopatías, tenemos un defecto de hemoglobina, conocido como talasemia y anemia falciforme. En cuanto al tipo adquirido o extracorpuscular, podemos decir que el glóbulo rojo se destruye en el vaso, debido a factores autoinmunes como la producción de anticuerpos IgM e IgG. También tenemos factores mecánicos e infecciosos. Por último, ocurre un defecto intracorpuscular adquirido, denominado inmunoglobinuria paroxística nocturna. Este tipo suele ser el más peligroso. Respecto a la clínica, tendremos a la tríada de manifestaciones, que son la anemia, ictericia y la esplenomegalia. En la anemia aguda solo va a haber presencia de anemia propiamente dicha e ictericia, mientras que en la anemia crónica se presentarán las tres manifestaciones.